En el vídeo de hoy reciclaremos los tubos de cartón de cintas decorativas. Los convertiremos en dos grandes ideas. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. ¡Comenzamos! De entre todos los tubos de cartón voy a seleccionar dos modelos en concreto, unos que son un poquito más estrechos y otro más ancho, porque vamos a hacer cajitas y estas, que son un poquito más grandes, harán de tapa. Es un cartón fuerte, varía a veces el alto, dependiendo de la cinta que contenía. Tengo uno ya montado, como veis el cuerpo será el rulón más largo y la tapa que la he recortado de otro de los tubos. Vamos a ver que es muy sencillo. Este en concreto entra perfectamente y tiene incluso un poquito de holgura. El segundo que conseguimos encaja más prieto. Lo vamos a sacar de este tubo de cartón. He colocado una cinta carrocera para marcar por dónde voy a cortar el cartón, porque no quiero que sea tan ancho como viene en el formato original, y de esa manera ya tengo la línea por donde vamos a cortar. Es muy sencillo, ayudándonos de algo afilado, en mi caso una cuchilla o bisturí. Voy a ir pasando por la unión entre la cinta carrocera y el cartón lo más recto posible y en perpendicular varias pasadas sin realizar demasiada fuerza y al final hasta separar ambas piezas. Y la pieza resultante la vamos a lijar por los bordes para dejar estos perfectos y eliminar alguna posible rebaba. Ya tenemos la estructura para las dos cajas preparada, cuerpo y tapas. Y nos metemos ya con la primera idea. He escogido tanto la base como la tapa de los dos tubos que tienen más holgura, porque los vamos a forrar y necesitamos ese pequeño margen. Y tengo ya recortadas diferentes piezas de cartón, varios cilindros, teniendo en cuenta la circunferencia tanto de la tapa en la parte exterior como en la parte interior de la circunferencia y también de la base, de lo que va a ser el cuerpo de nuestra caja. Esto debemos hacerlo en base a los tubos de cartón que tengamos. Ya habéis visto que estas cintas prácticamente eran iguales, pero a la hora de montarlas una tiene algún milímetro más que la otra. Por ello deberemos tomar medidas exactas cuando trabajemos con este tipo de materiales. De nada nos sirve que os dé yo las mías. Estas bases de cartón reforzarán tanto la parte del culete de la caja como de la tapa. Para la tapa, lo primero que voy a hacer es retirar el cartoncillo que viene en este tipo de rulo y lijar todos los bordes. Voy a utilizar una lima pequeña de uñas para quitar y limar todas las impurezas y asperezas, dejar un borde lo más pulido posible. Y compruebo que los cartones encajan y tienen las medidas adecuadas para este proyecto. ¿Por qué? Porque vamos a forrar las diferentes piezas con telas. Aquí podemos echar mano de esos restos que nos queden de otros proyectos, pero me decanto por otros diseños diferentes, unas bonitas flores y una tela en un tono topo con pequeños puntitos en color blanco. Vamos a preparar las diferentes piezas de tela que necesitamos para forrar nuestra caja. Para el cuerpo o base, con la bonita tela de flores, vamos a recortar un rectángulo con el largo total de la circunferencia, que nos dé la vuelta, cubrirla bien y dar 1 centímetro de margen para hacerle un pliegue o dobladillo al final. Y el alto será el alto total de nuestra caja, lo que tengamos, y darle 1,5 centímetros o 2 de margen por cada lado, por arriba y por abajo, y recortaremos esa pieza. Para las circunferencias que tenemos en cartón o cartulina, vamos a marcarlas, a pasarlas y recortar 1,5 centímetros o 2 también de margen, que nos dé para forrar bien estas piezas. Con la tapa haremos algo especial. Y yo creo que ya os estáis imaginando lo que vamos a hacer con esta cajita. Va a ser un alfiletero o acerico. Y por tanto, en la tela en color topo, una de las piezas de cartón que hemos recortado la marcaremos y recortaremos con un margen de 2,5 centímetros aproximadamente alrededor, que nos permita después rellenar esa base para hacer
nuestro alfiletero. Más o menos tenemos todas las piezas preparadas y vamos con el montaje. La cartulina para el culete, reforzar esa parte que tenga más consistencia, simplemente la pego sobre la que ya tenía este rulo de cartón. Utilizo una en color clarito para que después no destaque ni se vea el color por encima de la tela. Y a continuación ya puedo forrar el cilindro con el pedazo que ya tenemos preparado. Voy a utilizar cola blanca. Extiendo por partes. Es muy importante no excederse para que la cola no salga hacia afuera, así que debemos extenderla bien e ir colocando centrada la tela. Voy pasando por encima, una vez que queda colocada, una toallita húmeda, de manera que si hay algún excedente de este pegamento se retire sin problema y no deje mancha. Yo no voy a pintar la parte exterior de la caja. Visto el resultado final, hubiera sido conveniente darle una capa de pintura blanca para que destacaran mucho más los colores de las telas. Tenedlo en cuenta. Al llegar al final, damos un poquito de cola al pliegue que hemos marcado. Yo lo he hecho simplemente con las uñas, repasando un poquito esa doblez, y pegamos tanto la doblez como este último tramo. Y ahora ya queda pegar las dos solapas, tanto la inferior como la superior. Le haremos piquetes a lo largo de todo el perímetro. En la boca de la caja los iremos introduciendo hacia adentro. Intentad no llegar con esos piquetes hasta el borde de la tela para que no se deshilache y ese borde quede perfecto. Y en el caso de la parte inferior nos da un poquito igual porque después lo protegeremos. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. La parte interior de la caja la vamos a forrar con papel, una cartulina con un bonito diseño que encaja con los tonos de este proyecto. Este pedazo de cartulina tiene el diámetro interior de la caja, un poquito más para que solape y cierre bien, se quede todo bien protegido, y le he dado un margen de 1,5 centímetros que, como veis, he doblado haciendo una pestaña. Esto irá en la parte inferior. De nuevo, en esta solapa le haremos piquetes para que al colocar en círculo en la parte interior encaje perfectamente, y pegaremos a la base de cartón con cola blanca. Para la parte interior de la tapa y de la caja habíamos recortado dos circunferencias, una en cartón y otra en cartulina. Ambas las vamos a forrar utilizando la tela de flores y colocar ahora de momento una de ellas a la parte interior de la cajita que acabamos de forrar. La otra la guardaremos para la tapa. Pegamos, presionamos y dejamos secar todo bien. Para rematar la parte inferior del cuerpo de la caja, he pegado a un trozo de cartulina normal un pedacito de tela y he recortado con el diámetro de esta base. Para que no sobresalga y darle un efecto un poquito más original, tengo tijeras en zigzag. Voy a recortar toda la circunferencia exterior, retirando 1 milímetro escaso de la circunferencia, y a continuación pegarla al soporte con cola blanca. Para forrar el cilindro de la tapa, exactamente igual que hicimos con la caja, pegándolo todo alrededor por la parte exterior y metiendo e introduciendo esas pequeñas solapas a la zona interior. Ya la tengo aquí preparada. Estáis viendo que he dejado más margen en un lado que en el otro para que ahora, cuando cubramos toda esa zona, quede lo mejor posible. Y de momento lo que voy a hacer es pegarle un trocito de puntilla por la parte interior. He escogido una en tono verde y lo voy a hacer cubriendo ese margen que ha quedado de unión entre un lado y el otro de la tela. De nuevo, en este proyecto casi todo va con cola blanca, y para que nos quede un mejor acabado intentaremos que todas las uniones coincidan en el mismo lugar.
Vamos a preparar la parte superior del acerico, una aguja con un hilo. Yo estoy utilizando uno sintético un poco gordito para que no se quiebre o parta. Haremos un pespunte a medio centímetro aproximado de todo el borde de la circunferencia. Para rellenar podemos utilizar wata, miraguano, algodón, relleno para amigurumis, lo que tengamos. Colocamos en el centro una cantidad generosa. Depende de lo que utilicemos, se puede apelotonar o apegotonar y la verdad es que parece que ponemos mucho, pero cabe bastante más de lo que creemos. Y por último, sobre esta bolita de wata colocamos el pedazo de cartón para sujetar bien la wata en el interior. Iremos tensando el hilo con cuidado, que nos quede centrado lo más tenso posible sin romper la tela, sin que se nos mueva, y daremos unas puntadas de seguridad para fijarlo. Incluso podemos dar una segunda vuelta con la aguja, ya teniendo en cuenta más margen y que quede todo más recogidito. Ya tenemos nuestra bola o pomponcito y bueno, a ver si encaja dentro de la pieza que hemos preparado para ella. Sí, encaja. Primero voy a darle unas gotitas de cola blanca para fijar bien toda la pieza. Y después, por la parte interior, le voy a dar silicona caliente. De esa manera taparé bien todos esos huecos de unión que nos hayan podido quedar, de irregularidades en la circunferencia. No un gran pegote, pero sí pasar un poquito esa cola que hará de sellador y además fijará aún más todo este proyecto. Para tapar este desaguisado interior, esto no puede quedar así, claro. Vamos a utilizar cartulina, cartón y el trocito de tela que habíamos dejado anteriormente pendiente. Forramos exactamente igual que las piezas anteriores y antes de pegar a la parte interior, ¿qué creéis? Pues se me ha ocurrido decorar un poquito este acerico. Saco mi caja de chismes, botones, entrepiezas, cosas varias y elijo unas piezas que creo que van genial con este proyecto tan costuril. Un dedal, unas tijeras, una bobina de hilo y, como estáis viendo aquí, 1 metro. Vienen sin pintar, yo simplemente les he dado un golpecito de color. Las tijeras y el dedal con pintura metalizada en plata y plomo. La bobina la he pintado en los tonos del proyecto, verde, y el metro, que finalmente no lo utilizaré en este proyecto. La tijerita para la parte interior de la tapa. Una gotita de silicona, la fijo en el centro y antes de pegar toda esta tapa en la parte interior no me gusta cómo queda el cierre. He comprobado que tengo todavía un poquito de margen de holgura en esta caja y que va a cerrar perfectamente. Y voy a colocarle un bies, una cinta decorativa por la parte interior. Viene ya con adhesivo, cinta doble cara, pero no es un adhesivo demasiado potente, así que lo refuerzo en los bordes y sobre todo en las uniones con cola blanca. Y ahora ya sí puedo pegar la tapa a la parte interior. Continuando con la decoración exterior, voy a utilizar cinta piculina en un tono salmón que va perfectamente con las flores de la tela. Lo pegaremos alrededor de la tapa, de la parte del centro hacia abajo. Y después, decorando, tapando esa unión de tejidos, colocaremos el botón con forma de bobina, al que le he dado un par de puntadas simulando que este está cosido a la tapa. Sin embargo, lo vamos a pegar con una gotita de silicona caliente. En la parte superior, de la misma manera, pegaremos el dedal y ya está. Daremos por finalizado este trabajo. Me encanta mi acerico nuevo. Tenía muchísimas ganas de tener uno. Es un artículo que siempre ha faltado en mi costurero. Para el montaje de la segunda caja vamos a utilizar esta tela no tejida que me enviaron hace unos meses desde Material Escolar. Es una tela muy finita. La voy a utilizar ya que en este proyecto ya sabéis que estas dos piezas no tienen mucha holgura entre el cuerpo y la tapa. Como es posible que vosotros no tengáis este material,
podréis hacer una cartapesta normal, con papel de servilleta o papel craft. Eso sí, tened en cuenta que la holgura entre el cuerpo y la tapa debe ser mayor a la que yo tengo. Primero voy a pegar el círculo interior que hará de culete de la caja de cartón a la base y lo voy a hacer con silicona caliente. Y a continuación vamos a forrar el cuerpo de esta caja exactamente igual que hicimos con la tela, solo que con este tejido. Cola blanca y forramos la superficie. De esta manera endureceremos y protegeremos toda la base. Y os aseguro que una vez ha secado esta capa, el cartón está muchísimo más rígido y duro, resistente. De igual modo, crearemos la tapa. Eso sí, la parte interior de la tapa no la vamos a forrar, la vamos a dejar limpia, libre, para que encajen perfectamente la tapa sobre el cuerpo. No introduciremos ninguna vuelta de tela hacia adentro. Y una vez que tengo ambas piezas y la primera capa de cola ha secado, le doy una segunda, porque este tejido suelta un poquito de pelusilla o pelo que se levanta al extender la mano de cola. No me interesa que quede esa pelusilla y para reforzar le doy esa segunda mano de cola diluida con un poquito de agua. Y ahora ya sí, dejamos secar bien para continuar con el proceso de esta caja. He hecho mano de esas puntillas que guardo por casa. Corto un trozo de la que más me gusta para este proyecto con el diámetro exterior del cilindro. Fijo el principio con una gotita de silicona caliente, pero pego después a toda la circunferencia con cola blanca. Una mano generosa. Y para finalizar le doy de nuevo una capa de cola diluida con un poquito de agua, todo por encima, para endurecer tanto la puntilla que acabamos de colocar como la base de la caja. Ya han secado ambas piezas y en esta ocasión sí que le voy a dar esa mano de pintura. Voy a utilizar la pintura efecto cerámico de Viva Decor, insistiendo mucho en todos los huecos que han quedado de la puntilla y cubriendo bien toda la superficie. Si con una mano no es suficiente, le daremos una segunda. Y mirad, tras secar las capas de pintura, han craquelado, producto de haber tenido varias capas de cola por debajo. No me importa porque el efecto que le quiero dar a esta caja es así rústico envejecido, así que me viene perfecto. Pero tenedlo en cuenta, la cola craquela. Y ahora vamos a guarrear. Sí, vamos a hacer de esos experimentos de colores que ensucian mucho y no sabemos bien cómo van a terminar. Voy a utilizar pigmentos en polvo, dos que me ha regalado mi amiga Marga, que ya no los utilizaba, y los que ya conocemos de otros tutoriales que ya tenía. Me quedo con unos cuantos colores, los dos marrón y ocre, tintes naturales que se utilizan generalmente para cosmética, y 4 colores más, no sé si los utilizaré, de los pigmentos normales. Y un pulverizador con agua. Y a manchar, ya sabéis cómo va esto, espolvoreamos un poquito de polvos por encima de la superficie y después pulverizamos el agua por encima. Automáticamente aparecen esos colores. Voy a ir retirando el exceso de humedad y de agua con un paño absorbente, una servilleta de papel, paño de cocina e ir manchando toda la circunferencia. Me interesa sobre todo que quede bien cubierto de color la parte interior de los huecos de la puntilla. Y no os lo he dicho, pero lo veis en imagen, tenéis que proteger muy bien vuestra mesa de trabajo cuando utilizamos pigmentos, porque son explosivos, manchan muchísimo. Y otro consejito, poneos guantes, que yo no lo hago y después se quedan los dedos perdidos. Una solución a la desesperada, utilizar una gotita de lejía para retirar el color de la piel. Si no sois alérgicos, claro, tened en cuenta que no es el mejor método para limpiarse las manos. También tengo en cuenta manchar un poquito el borde superior de la caja y la parte interior, que aunque después la forremos, igual que hicimos con la anterior, esa parte se va a ver. En la tapa solo voy a utilizar los pigmentos marrón y ocre de cosmética.
a ver cuál es el efecto que queda y también para que destaque un poco con respecto a los tonos que lleva el cuerpo de esta caja. Y he pintado la zona interior porque no la vamos a forrar, se va a quedar vista, aunque luego tapemos lo que es la base de la tapa. Los colores, cuando secan, pierden intensidad y parte de ese brillo que les hace tan bonitos cuando están húmedos. Así es como han quedado ambas piezas. A mí me gusta, aunque parezca un poco mezcolanza de colores. En la parte superior de la tapa voy a hacer un stencil. Tengo esta plantilla con diferentes motivos de costura, el texto viene en francés, creo que encaja con lo que yo quiero y en un tono marrón oscuro, pintura acrílica, descargamos el pincel, pasamos por encima y levantamos la plantilla. En los huecos que nos quedan de la circunferencia voy rellenando con la misma plantilla, una aguja y el hilo, un imperdible, un alfiler, pequeños detalles. Para destacar la puntilla que se vea más, a pincel seco y una pintura en tono vainilla voy a ir pasándole por encima solo de la puntilla para destacar el dibujo. La primera capa no cubre por completo ni le da la luminosidad que creo que necesita y le vuelvo a dar una segunda capa hasta que lo doy por bueno. Y le doy una capa de barniz a toda la tapa y la caja antes de continuar. Se lo he dado en spray fuera de cámara, os lo cuento para que lo tengáis en cuenta. De esta manera fijaré todas las pinturas acrílicas con las que acabamos de trabajar. Paso ahora a las ceras de acabado. Voy a utilizar una en color blanco para toda la superficie de la caja. Me ayudo del dedo, dejo secar un poco y después retiro el exceso y saco brillo con un paño de algodón. Con una cera, de nuevo en color blanco, pero esta tiene un acabado un puntito brillante, paso por encima de la puntilla, con el dedo dejo carga suficiente, dejamos secar un ratito y a continuación de nuevo sacamos brillo o pulimos la superficie. Tema pintura y pátinas terminado. La parte interior del cilindro y de la tapa la forraremos con cartulina. He escogido un tono similar al de la base que le hemos dado a esta caja en verde y el mismo proceso exactamente que en el caso anterior. Recortaremos las piezas con las medidas de nuestra caja y pegaremos por la parte interior. La única salvedad es que dejaremos el borde interior de la tapa sin cubrir. Lo que sí le he dado ha sido una capita de cera a la parte interior de la tapa para que la caja abra y cierre correctamente y más suave. Para la decoración saco de nuevo mi caja estupendísima de puntillas. A ver de cuál me encapricho ahora. Y para que vayan a juego con la caja anterior, elijo una piculina en tono verde oscuro, un verde botella que pega yo creo con la base de esta caja, y una puntilla normal en un tono beige muy finita. Fijaré primero a la tapa la puntilla en color beige, de nuevo la primera gotita con silicona caliente para fijarla y que se quede en su lugar, no se mueva, pero después utilizo cola blanca para el resto de la circunferencia. Y a continuación, montando un poquito sobre la parte superior de esta puntilla, coloco de la misma manera, siguiendo el mismo sistema, la cinta piculina. Un último detalle, destacar un poquito las letras que pusimos en la tapa con el estarcido. Voy a utilizar un rotulador en un tono plateado, podemos hacerlo con blanco también, pero creo que le daba demasiada luz. Un pequeño sombreado a lo largo de todo el texto y así doy por terminada la decoración de esta pequeña cajita.
Pasamos ahora a ver el resultado final y en qué se han convertido. El alfiletero no me puede gustar más, ya está cargado con todos los alfileres que tenía por aquí. Y la segunda cajita la voy a utilizar para guardar las pequeñas pinzas de costura. ¿Qué os han parecido estas dos ideas? ¿Cuál de las dos opciones os ha gustado más? Son completamente diferentes, pero ambas realizadas para una finalidad parecida, utilizarlas en una caja de costura. Y creo que utilizando materiales acordes, telas, tejidos, puntillas. No hace falta tener una caja, podemos crearla con tubos de cartón. Me despido, nos veremos ya la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!